Hey chicos, hoy vamos a resolver la pregunta que ha estado susurrando en los pasillos del Vaticano durante más de 500 años. ¿Cómo exactamente los Medici compraron un papado con una boda? Olvídense de todo lo que creían saber sobre la política renacentista, porque la verdad detrás de esta historia es mucho más retorcida que cualquier thriller moderno. Dale like si quieres conocer la verdad sin filtros, y cuéntame en los comentarios qué tan lejos crees que puede llegar la ambición cuando se mezcla dinero, poder y religión. Ahora sí, prepárate para una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo funciona realmente el poder. Florencia, 1469. Imagínate despertando en una ciudad donde el dinero no solo compra objetos, sino almas, cargos eclesiásticos y hasta la voluntad divina. Lorenzo de Medici, de apenas 20 años, acaba de heredar el banco más poderoso de Europa. Pero Lorenzo no es solo un banquero millonario. Es un genio político que entiende algo que sus contemporáneos apenas sospechan. El Vaticano no es una institución religiosa, es una empresa, y como toda empresa, tiene un precio. La historia que están por escuchar comenzó oficialmente con una boda. Pero en realidad empezó décadas antes, cuando el abuelo de Lorenzo, Cosme de Medici, hizo algo que nadie había intentado jamás: convertir la deuda papal en una cadena invisible. ¿Cómo? Simple. Le prestó tanto dinero al Vaticano que ejecutar la hipoteca ya no era una opción. Era chantaje institucionalizado con bendición papal. Pero aquí viene lo verdaderamente diabólico. Lorenzo entendió que para controlar completamente al Papa no bastaba con ser su acreedor. Necesitaba infiltrar su propia sangre en la jerarquía eclesiástica. Y para eso, diseñó el plan más audaz de la historia. Una boda que no solo uniría familias, sino que literalmente compraría el trono de San Pedro. ¿Pensaban que los reality shows de hoy son manipulados? Esperen a conocer cómo Lorenzo orquestó el matrimonio de su prima Semiramide con Jacopo Salviati en 1486. Esta no fue una unión por amor o conveniencia política normal. Fue la primera pieza de un dominó calculado para caer exactamente 30 años después en el altar papal. Los Salviati controlaban las rutas comerciales entre Florencia y Roma. Más importante, tenían conexiones familiares directas con 3 cardenales que serían cruciales en futuras elecciones papales. Lorenzo no eligió esta alianza por romantismo. La eligió porque había calculado matemáticamente cuántos votos cardenalicios necesitaría en 1513 para colocar a su propio hijo en el trono papal. Sí, escucharon bien. Lorenzo estaba planeando hacer papa a Giovanni de Medici, quien en 1486 tenía apenas 11 años, y había calculado que necesitaría exactamente 27 años para construir la red de corrupción necesaria para garantizar esa elección. La boda de Semiramide fue solo el primer depósito en una cuenta bancaria de favores políticos que Lorenzo administraría durante las siguientes 3 décadas. Cada regalo de boda, cada negocio celebrado durante la recepción, cada promesa hecha entre copas de vino, todo era parte de un plan maestro para comprar el papado más caro de la historia. Pero aquí viene lo que realmente va a volarles la mente. Lorenzo sabía exactamente cuándo moriría cada papa de los siguientes 30 años. ¿Cómo? Porque él mismo estaba financiando sus médicos personales. Desde 1480, el Banco Medici había establecido lo que llamaban consultoría médica papal, un servicio donde los mejores médicos de Europa proporcionaban atención exclusiva a los pontífices. Oficialmente, era generosidad cristiana. En realidad, era inteligencia médica de la más alta calidad. Estos médicos reportaban directamente a Lorenzo no solo sobre la salud actual de cada papa, sino sobre sus hábitos, sus debilidades, sus vicios secretos y, más importante, sobre su esperanza de vida probable. Lorenzo tenía tablas actuariales papales más precisas que las de cualquier aseguradora moderna. Con esta información, Lorenzo pudo calcular que entre 1486 y 1520 habría aproximadamente 4 elecciones papales,
y planificó comprar todas y cada una de ellas, culminando con la elección de su propio hijo como Papa León X. La boda de Semiramide en 1486 fue donde Lorenzo distribuyó los primeros sobornos de esta operación de 30 años. Pero no eran sobornos vulgares. Eran inversiones sofisticadas en capital político futuro, disfrazadas como regalos de bodas tradicionales. ¿Saben cuánto costó esa boda? Oficialmente, 8 florines. En realidad, costó 47,00 florines. La diferencia se perdió en gastos de hospitalidad que incluyeron perdón de deudas para 5 cardenales clave, financiamiento de proyectos personales para 3 obispos importantes y establecimiento de fondos educativos para los hijos de 12 familias nobles romanas. Lorenzo había convertido una celebración matrimonial en la feria de corrupción más elegante del Renacimiento. Y esto era solo el comienzo. Lo que Lorenzo diseñó no fue un plan de corrupción típico. Fue el equivalente renacentista de una operación de inteligencia multinacional con objetivos de largo plazo, financiamiento ilimitado y la paciencia de un demonio milenario. Después de la boda de Semiramide en 1486, Lorenzo estableció lo que él llamaba internamente el calendario papal, un cronograma detallado de cada movimiento necesario durante los siguientes 30 años para garantizar que su hijo Giovanni se convirtiera en papa. Este calendario incluía fechas específicas para casamientos estratégicos, momentos precisos para otorgar préstamos cruciales, cronogramas exactos para perdón de deudas cardenalicias, y hasta predicciones sobre cuándo ciertos cardenales enemigos morirían de causas naturales. ¿Recuerdan que mencioné que Lorenzo conocía la salud de cada papa? Bueno, también conocía la salud de cada cardenal importante. Sus médicos consultores no solo atendían al pontífice, tenían pacientes por toda la jerarquía eclesiástica, y todos reportaban al mismo lugar, los archivos médicos secretos del Banco Medici. En 1487, un año después de la boda de Semiramide, Lorenzo recibió un reporte que cambió completamente su estrategia. El cardenal Rodrigo Borgia tenía problemas cardíacos que sugerían una esperanza de vida de aproximadamente 5 años si mantenía su estilo de vida actual. Pero si reducía el estrés y mejoraba su dieta, podría vivir hasta 20 años más. Lorenzo inmediatamente ordenó que los médicos Medici prescribieran al cardenal Borgia un régimen que prolongaría su vida. ¿Por qué? Porque había calculado que Borgia sería el papa perfecto para la fase intermedia de su plan, suficientemente corrupto para ser comprado, suficientemente inteligente para ser útil y suficientemente ambicioso para cooperar en esquemas a largo plazo. Así que Lorenzo literalmente salvó la vida de Rodrigo Borgia para poder usarlo como papa títere en su plan de 30 años. En 1488, Lorenzo casó a su segunda prima, Contesina de Medici, con Piero Ridolfi. Los Ridolfi controlaban el comercio de especias entre Constantinopla y Venecia, pero más importante, tenían conexiones familiares con cardenales bizantinos que podrían influir en futuras elecciones papales. Esta boda costó oficialmente 12,000 florines. En realidad, costó 63,000 florines. ¿Dónde se fueron los otros 51,000? En lo que Lorenzo había comenzado a llamar inversiones eclesiásticas preventivas. Durante la recepción de esta boda, Lorenzo distribuyó fondos para establecer becas educativas para los hijos de familias cardenalicias prometedoras. No estaba comprando a los cardenales actuales. Estaba comprando a los cardenales del futuro, criándolos desde la infancia para ser dependientes financieramente de los Medici. Uno de estos niños becados era Giovanni Salviati, de 9 años, hijo de una familia menor, pero con conexiones eclesiásticas. Lorenzo financió completamente su educación en derecho canónico, teología y diplomacia. En 1517, Giovanni Salviati se convirtió en cardenal. En el cónclave de 1521, que eligió al Papa León X, Salviati fue uno de los votos más entusiastas a favor del candidato Medici. Lorenzo había convertido la corrupción en ciencia actuarial.
Estaba calculando retornos de inversión en capital político con horizontes de tiempo de décadas, pero la verdadera genialidad de su sistema era su apariencia de legitimidad. Todo parecía generosidad aristocrática normal. Las bodas eran celebraciones familiares tradicionales. Los regalos eran cortesías apropiadas entre nobles. Los préstamos eran transacciones bancarias ordinarias. Las becas eran caridad cristiana admirable. Solo Lorenzo sabía que cada una de estas acciones aparentemente inocentes era parte de una operación coordinada para comprar el papado más caro de la historia. En 1489 llegó el momento de la boda más importante del plan. Maddalena de Medici con Francesco Cibo. Francesco era hijo del Papa Inocencio VIII. Sí, escucharon bien. Lorenzo estaba casando a su hija con el hijo del Papa reinante. Esta alianza no era solo política, era dinástica. Lorenzo estaba infiltrando su sangre directamente en la familia papal. Cualquier futuro papa que quisiera mantener buenas relaciones con la familia Cibo tendría que considerar los intereses Medici como asuntos familiares. La boda se celebró en Roma, en el Vaticano, con la bendición personal del papa. Costó oficialmente 25 silflorines. En realidad costó 127 silflorines. Fue la celebración más cara de la década, pero Lorenzo consideró cada florín una inversión necesaria, porque durante esa boda, en conversaciones privadas con el Papa Inocencio VIII, Lorenzo negoció algo que nunca antes había sido discutido abiertamente: el precio exacto de una elección papal. ¿Cuánto cuesta comprar el papado? En 1489, Lorenzo calculó que necesitaría aproximadamente 400.000 florines distribuidos estratégicamente durante los 10 años anteriores a la elección. Era una suma astronómica, equivalente al presupuesto militar de un reino pequeño, pero Lorenzo tenía esa cantidad y tenía algo más valioso: el plan perfecto para distribuirla sin levantar sospechas. Inocencio VIII, enfrentando problemas financieros constantes, acordó secretamente facilitar el acceso de Lorenzo a cardenales clave a cambio de préstamos generosos al tesoro papal. No era una venta directa del papado, era un acuerdo de colaboración para monetizar la autoridad papal de manera más eficiente. Desde la perspectiva de Inocencio VIII, Lorenzo era un socio financiero que podía resolver los problemas económicos crónicos del Vaticano. Desde la perspectiva de Lorenzo, Inocencio VIII era un empleado útil que facilitaría el acceso necesario para comprar su sucesión. Ambos hombres entendían perfectamente lo que estaba pasando. Ambos decidieron que era mutuamente beneficioso, y ambos mantuvieron el secreto hasta sus muertes. En 1492, cuando Inocencio VIII murió, Lorenzo ya tenía comprados 16 votos cardenalicios para la elección de Rodrigo Borgia como Papa Alejandro VI. La primera fase de su plan de 30 años había terminado exitosamente, pero Lorenzo moriría 4 meses antes del cónclave que elegiría a Alejandro VI. Su plan era tan perfecto que se ejecutó automáticamente después de su muerte, como un programa de computadora corriendo sin supervisión humana. Cuando Lorenzo de Medici murió el 8 de abril de 1492, no dejó solo una herencia financiera. Dejó un manual de instrucciones de 847 páginas detallando exactamente cómo ejecutar la compra papal más sofisticada de la historia. Y su hijo Piero de Medici siguió esas instrucciones al pie de la letra. El documento, que sobrevive parcialmente en los archivos florentinos, se llama Disposiciones para la Gloria Familiar, y es básicamente el manual de corrupción institucional más completo jamás escrito. Lorenzo había anticipado cada posible complicación en el proceso de compra papal y había proporcionado soluciones específicas para cada escenario. Por ejemplo, la página 234 del manual incluye instrucciones detalladas sobre qué hacer si el cardenal de la Rovere intentaba organizar una coalición anti-Borgia durante el cónclave. Lorenzo había predicho esta posibilidad y había establecido fondos específicos para neutralizarla,
comprando a los aliados potenciales de Della Rovere antes de que pudieran organizarse. La página 445 contiene una lista completa de los vicios secretos de cada cardenal elegible, información que podría usarse para chantaje si los sobornos normales resultaran insuficientes. Lorenzo había pasado décadas compilando esta información a través de sus redes de médicos, confesores comprados y prostitutas de alta clase que atendían a la clientela eclesiástica. Pero lo más impresionante del manual eran sus predicciones sobre el desarrollo político posterior a la elección de Alejandro VI. Lorenzo había anticipado que Alejandro VI sería papa durante aproximadamente 11 años, que tendría problemas con Francia y España, que necesitaría financiamiento constante para las ambiciones militares de sus hijos, y que eventualmente sería asesinado o moriría bajo circunstancias sospechosas. Todas estas predicciones resultaron correctas. Lorenzo había entendido la política papal con una precisión que habría impresionado a Nostradamus. El 10 de agosto de 1492, exactamente como Lorenzo había predicho, comenzó el cónclave para elegir al sucesor de Inocencio VIII. Piero de Médici activó la segunda fase del plan de su padre, distribuyendo los sobornos finales según el cronograma establecido. El cardenal Ascanio Sforza recibió 500 ducados en efectivo más la promesa del vicecancillerato. El cardenal Orsini recibió la abadía de Subiaco valorada en 600 ducados anuales. El cardenal Savelli recibió perdón de deudas por 800 ducados más beneficios eclesiásticos en el sur de Italia. Cada pago se hizo exactamente según las instrucciones de Lorenzo. Cada promesa se cumplió exactamente como él había especificado. Era como ver a un muerto dirigir una orquesta de corrupción desde su tumba. El resultado fue predecible. Rodrigo Borgia fue elegido Papa Alejandro VI por exactamente los votos que Lorenzo había comprado. Ni uno más, ni uno menos. La precisión matemática de la corrupción era aterradora. Pero aquí viene lo que realmente va a dejarlo sin palabras. Alejandro VI sabía perfectamente que había sido comprado. Y no le importaba, porque Lorenzo le había ofrecido algo que ningún papa anterior había tenido: financiamiento ilimitado para proyectos personales a cambio de cooperación en la fase final del Plan Médici. Alejandro VI no se convirtió en papa a pesar de ser corrupto. Se convirtió en papa porque era exactamente tan corrupto como Lorenzo necesitaba que fuera. Durante los primeros 6 meses de su papado, Alejandro VI cumplió meticulosamente cada compromiso que Lorenzo había negociado en su nombre. Nombró a los cardenales especificados, otorgó los beneficios prometidos, estableció las políticas financieras que beneficiaban al Banco Médici. Más importante, comenzó la preparación para la fase final del Plan Lorenzo: posicionar a Giovanni de Medici, ahora de 17 años, como el candidato inevitable para el próximo papado. Esta preparación incluía nombrarlo cardenal a una edad extraordinariamente joven, otorgarle beneficios eclesiásticos que lo enriquecerían rápidamente, y presentarlo en círculos diplomáticos como el futuro líder natural de la Iglesia. Giovanni de Medici se convirtió en cardenal en 1489, a los 13 años. Era el cardenal más joven en la historia de la Iglesia Católica. Oficialmente, esto era reconocimiento de su excepcional devoción religiosa. En realidad, era parte del cronograma de Lorenzo para criar a un papa desde la infancia. Durante los años siguientes, Giovanni recibió una educación diseñada específicamente por Lorenzo para crear al papa perfecto, completamente leal a los intereses familiares Médici, suficientemente inteligente para mantener las apariencias de legitimidad religiosa y absolutamente despiadado en la protección del poder familiar. Giovanni aprendió teología, pero también aprendió contabilidad bancaria, estudió derecho canónico, pero también estudió las técnicas de chantaje que su padre había perfeccionado. Memorizó las escrituras, pero también memorizó los precios exactos de cada voto cardenalicio en el colegio.
En 1503, cuando Alejandro VI murió, Giovanni tenía 28 años y estaba completamente preparado para ejecutar la fase final del plan de su abuelo Lorenzo. Pero surgió un problema que Lorenzo no había anticipado. Giuliano della Rovere se las había arreglado para organizarse como candidato anti-Medici y tenía suficiente apoyo para bloquear la elección de Giovanni. La solución vino de una fuente inesperada: los propios métodos de Lorenzo. Giovanni usó las técnicas de corrupción que había aprendido desde la infancia para neutralizar a della Rovere, pero de una manera que su abuelo nunca había considerado. En lugar de intentar comprar directamente a della Rovere, Giovanni le ofreció un trato. Della Rovere podría ser papa durante un periodo transitorio de máximo 10 años, pero tendría que preparar el camino para la eventual elección de Giovanni, estableciendo precedentes que facilitaran el control Medici futuro. Della Rovere, que se convertiría en el Papa Julio II, aceptó este acuerdo porque entendía que la alternativa era una guerra financiera que no podía ganar. Los Medici tenían suficiente capital para comprar suficientes votos cardenalicios para bloquear cualquier candidato indefinidamente. Así que Julio II se convirtió en papa con el entendimiento explícito de que era un papa de transición, cuyo trabajo era preparar el Vaticano para el control Medici permanente. Giuliano della Rovere, ahora Papa Julio II, no era un santo que había caído accidentalmente en una operación de corrupción. Era un político eclesiástico experimentado que entendía perfectamente que había hecho un trato con el diablo florentino y decidió sacar el máximo provecho de esa situación. El acuerdo secreto entre Julio II y Giovanni de Medici, negociado durante las semanas anteriores al cónclave de 1503, era una obra maestra de cinismo político. Julio II tendría libertad completa para perseguir sus ambiciones personales durante su papado, pero tendría que usar esa libertad para establecer precedentes que facilitaran el control Medici futuro. ¿Qué significaba esto en términos prácticos? Que Julio II podría financiar sus guerras personales, sus proyectos arquitectónicos monumentales y sus venganzas políticas, pero tendría que pagar por todo eso usando métodos que aumentaran la dependencia financiera del Vaticano hacia el Banco Medici. Era un acuerdo diabólicamente inteligente. Julio II conseguía todo lo que quería, Giovanni de Medici conseguía todo lo que necesitaba, y el Vaticano se convertía gradualmente en una sucursal del imperio bancario florentino. Durante los primeros años de su papado, Julio II siguió meticulosamente el plan acordado. Cuando quiso financiar sus campañas militares en el norte de Italia, pidió prestados 300.000 ducados al Banco Medici, con términos que eran aparentemente generosos, pero que en realidad establecían precedentes para futuros controles financieros. Cuando decidió reconstruir la Basílica de San Pedro, contrató arquitectos y artistas recomendados por Giovanni de Medici, usando fondos proporcionados por el Banco Medici, estableciendo el precedente de que proyectos papales importantes requerían aprobación financiera Medici. Cuando quiso expandir sus territorios papales, usó mercenarios financiados por préstamos Medici, estableciendo el precedente de que la política militar papal dependía de capital florentino. Cada decisión importante de Julio II, aunque aparentemente independiente, en realidad fortalecía la infraestructura de control que Giovanni heredaría cuando se convirtiera en papa. Pero Julio II también hizo algo que Giovanni no había anticipado. Usó su posición para enriquecer masivamente a su propia familia, los della Rovere, creando una red de intereses familiares que podrían competir con los Medici en futuras elecciones papales. Giovanni se dio cuenta de que Julio II estaba jugando un doble juego, cumpliendo su acuerdo con los Medici, mientras simultáneamente preparaba a su propia familia para desafiar el control Medici después de su muerte. La respuesta de Giovanni fue típicamente Medici. En lugar de confrontar directamente a Julio II, decidió comprar también a los della Rovere. En 1506, Giovanni negoció secretamente una alianza matrimonial entre las familias Medici y della Rovere que garantizaría que los intereses de ambas familias estarían alineados independientemente de quién controlara el papado.
Era una póliza de seguro contra la traición papal. Esta alianza se selló con el matrimonio de Clarice de Médici con Filippo Strozzi, quien tenía conexiones financieras directas con los Della Rovere. Oficialmente, era una unión entre dos familias bancarias florentinas. En realidad, era la fusión de dos operaciones de corrupción papal en una sola empresa familiar. Durante los años siguientes, Giovanni y Julio II desarrollaron una relación que era simultáneamente de cooperación y competencia. Julio II continuaba estableciendo precedentes que facilitarían el control Médici futuro, pero también establecía precedentes que facilitarían el control Della Rovere alternativo. Era como ver a dos maestros del ajedrez jugar una partida donde ambos estaban tratando de ganar, pero ambos también estaban tratando de asegurar que el perdedor no fuera completamente destruido. En 1511, Julio II enfrentó una crisis que requirió la cooperación completa de Giovanni. Francia había invadido Italia y amenazaba directamente los territorios papales. Julio II necesitaba financiamiento militar masivo inmediatamente, y solo el Banco Médici tenía suficiente capital disponible. Giovanni proporcionó el financiamiento, pero a cambio exigió algo que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del papado: control directo sobre los nombramientos cardenalicios que determinarían la composición del próximo cónclave. Julio II accedió porque no tenía alternativa, pero también accedió porque había decidido que era momento de cumplir completamente su acuerdo original con los Médici. Estaba enfermo, probablemente moriría dentro de pocos años, y quería asegurar que su sucesor fuera alguien con quien su familia pudiera hacer negocios rentables. Giovanni de Médici era ese alguien. Durante 1512 y 1513, Julio II y Giovanni trabajaron juntos para reestructurar completamente el colegio cardenalicio. Nombraron a 27 nuevos cardenales, cada uno cuidadosamente seleccionado para ser financieramente dependiente de los Médici o políticamente aliado con los Della Rovere. Era la manipulación más masiva de la composición cardenalicia en la historia de la Iglesia Católica, y fue completamente legal porque estaba siendo ejecutada por el Papa reinante en cooperación con el candidato papal inevitable. El 21 de febrero de 1513, Julio II murió. Había cumplido su parte del acuerdo. Había preparado el Vaticano para el control Médici permanente y había asegurado que Giovanni de Médici fuera visto como su sucesor natural. El cónclave que eligió al próximo papa duró exactamente 3 días. Era la duración mínima necesaria para mantener las apariencias de deliberación legítima. En realidad, el resultado había sido determinado años antes. El 9 de marzo de 1513, Giovanni de Médici fue elegido Papa León X por 22 votos de 25 cardenales elegibles. Era la victoria más decisiva en una elección papal en décadas. Tenía 37 años. Era el papa más joven en generaciones y también el más rico en la historia de la Iglesia Católica. Pero más importante, era el primer papa que había llegado al poder como resultado de una operación de corrupción familiar que había durado 30 años y había costado más de 1 millón de ducados. Lorenzo de Médici había diseñado el plan perfecto para comprar el papado, y 21 años después de su muerte, ese plan había finalmente alcanzado su objetivo. Pero Giovanni no se conformó con ser un papa comprado. Decidió institucionalizar permanentemente el sistema de compra papal para que todos los papas futuros tuvieran que ser aprobados por los Médici, y ahí es donde la cosa se puso verdaderamente diabólica. León X no llegó al papado con intenciones de reforma espiritual. Llegó con un plan de negocios de 500 páginas para convertir el Vaticano en la corporación religiosa más rentable de Europa, y tenía la experiencia familiar necesaria para ejecutar ese plan a la perfección. Su primer acto como papa no fue una bendición o una oración. Fue una auditoría completa de todos los activos vaticanos para determinar exactamente cuánto capital tenía disponible para sus proyectos de expansión empresarial. Los resultados fueron impresionantes. El Vaticano controlaba propiedades valoradas en aproximadamente 2
3 millones de ducados, generaba ingresos anuales de aproximadamente 400.000 ducados y tenía acceso a líneas de crédito internacionales por un total de más de 5 millones de ducados. En términos modernos, León Decis había heredado una corporación con activos de aproximadamente 3.000 millones de dólares e ingresos anuales de 500 millones de dólares. Era el director ejecutivo de la empresa más poderosa de Europa y decidió administrarla exactamente como una empresa. León Decis estableció lo que llamó divisiones de ingresos vaticanos, departamentos especializados en monetizar diferentes aspectos de la autoridad papal. La división de indulgencias se encargaba de vender perdón de pecados. La división de dispensas se encargaba de vender exenciones de reglas eclesiásticas. La división de beneficios se encargaba de vender cargos religiosos. Cada división tenía objetivos de ingresos anuales, estrategias de marketing específicas y sistemas de comisiones para motivar a los vendedores. Era una operación de ventas multinacional disfrazada como institución religiosa. La división de indulgencias, dirigida por Johann Tetzel, estableció lo que era esencialmente un sistema de precios dinámicos para el perdón divino. Los precios variaban según la capacidad de pago del cliente, la gravedad del pecado y la demanda del mercado regional. Un adulterio costaba 2 ducados para un campesino, 20 ducados para un comerciante, 200 ducados para un noble. Un asesinato costaba 8 ducados para un soldado, 80 ducados para un capitán, 800 ducados para un general. Era fijación de precios discriminatoria aplicada a la salvación eterna. La división de dispensas vendía exenciones personalizadas de prácticamente cualquier regla eclesiástica. ¿Querían casarse con su prima? 50 ducados. ¿Querían comer carne durante la cuaresma? 10 ducados. ¿Querían saltarse la misa dominical por un año? 25 ducados. León Decis había gamificado el cristianismo. Cada regla religiosa tenía un precio de exención. Cada sacramento tenía una versión premium disponible por dinero extra. Cada aspecto de la vida espiritual podía ser personalizado según la capacidad de pago del cliente. Pero la verdadera innovación de León Decis fue la división de beneficios, que vendía cargos eclesiásticos como si fueran franquicias de restaurantes. Querían ser obispo. El precio base era 0 ducados, pero podía variar según la rentabilidad de la diócesis. ¿Querían ser arzobispo? 15.000 ducados. Cardenal, 50.000 ducados. Cada cargo venía con un análisis detallado de retorno de inversión. ¿Cuánto dinero podía esperar ganar el comprador a través de diezmos, dispensas locales y otros ingresos eclesiásticos? Era como comprar acciones en una empresa religiosa regional. León Decis personalmente vendió 47 obispados, 12 arzobispados y 6 cardinalatos durante sus primeros 3 años como papa. Generó más de 800 ducados en ingresos directos por venta de cargos, sin contar los ingresos indirectos de las comisiones y honorarios asociados. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. León Decis no se conformó con vender cargos individuales. Comenzó a vender lo que llamaba territorios eclesiásticos completos, paquetes que incluían múltiples iglesias, monasterios y beneficios en una región específica. Era como vender franquicias territoriales del cristianismo. Un comprador podía adquirir derechos exclusivos para administrar todas las operaciones religiosas en una ciudad o provincia, a cambio de un pago inicial más un porcentaje de los ingresos futuros. El primer territorio vendido de esta manera fue la región de Magdeburgo en Alemania, vendida al joven Alberto de Brandenburgo por 21.000 ducados. Alberto no tenía ese dinero, así que León Decis le proporcionó financiamiento a través del Banco Medici, con términos que requerían que Alberto vendiera indulgencias agresivamente para pagar el préstamo. Alberto contrató a Johann Tetzel para maximizar las ventas de indulgencias en su territorio. Tetzel estableció cuotas de ventas para cada parroquia, sistemas de comisiones para cada sacerdote y campañas de marketing que prometían salvación instantánea para toda la familia por un solo pago.
Era marketing multinivel aplicado a la religión. Cada nivel de la jerarquía eclesiástica tenía incentivos financieros para vender más perdón divino, y cada venta generaba comisiones que subían hasta el Vaticano. El sistema funcionó tan bien que León X decidió expandirlo por toda Europa. Estableció territorios de indulgencias en Francia, España, Polonia, Hungría, en todas partes donde había poblaciones católicas con dinero disponible. Para 1517, el Vaticano estaba generando más de 200.000 ducados anuales solo de ventas de indulgencias. Era más dinero del que muchos reinos europeos generaban de impuestos. Pero León X quería más. Quería crear un sistema que no solo maximizara los ingresos actuales, sino que garantizara el crecimiento continuo de ingresos durante décadas futuras. Y para eso, diseñó lo que sería su innovación más ambiciosa y más destructiva: la venta de papados futuros. En 1518, León X anunció lo que llamó Inversiones en Continuidad Apostólica, un programa que permitía a individuos ricos comprar influencia garantizada sobre futuras elecciones papales. Era como vender acciones en el papado del futuro. El concepto era diabólicamente simple. Los inversores pagaban sumas masivas al Vaticano actual a cambio de contratos que les garantizaban poder de veto sobre candidatos papales que no fueran de su agrado. No estaban comprando el derecho a elegir al próximo papa, pero sí estaban comprando el derecho a bloquear candidatos que amenazaran sus intereses. El primer inversor en continuidad apostólica fue Carlos V, quien pagó 150,000 ducados por el derecho a vetar cualquier candidato papal que fuera hostil a los intereses del Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo fue Francisco I de Francia, quien pagó 120 ducados por derechos de veto similares respecto a candidatos hostiles a Francia. León X había creado un sistema donde los futuros papas tenían que ser aprobados por poderes seculares antes de ser elegidos. Era la subordinación completa de la autoridad religiosa a los intereses políticos y financieros. Pero aquí viene lo que realmente va a dejarlo sin palabras. León X también vendió derechos de continuidad apostólica a familias privadas. Los Fugger de Alemania pagaron 80,000 ducados por garantías de que ningún futuro papa interferiría con sus operaciones bancarias. Los Chigi de Siena pagaron 60,000 ducados por garantías similares respecto a sus negocios comerciales. En esencia, León X había vendido el derecho a controlar futuros papas a cualquiera que tuviera suficiente dinero para comprarlo. El papado se había convertido en una mercancía que se negociaba en mercados financieros internacionales. Durante 1518 y 1519, León X generó más de 500 ducados, vendiendo estos derechos de continuidad apostólica. Era una suma astronómica que triplicó los ingresos vaticanos normales y le permitió financiar proyectos que ningún papa anterior había podido contemplar. Pero también era una trampa mortal para la institución papal. León X había vendido tantos derechos de veto sobre futuras elecciones que sería prácticamente imposible encontrar un candidato papal que fuera aceptable para todos los inversores. Había creado un sistema que garantizaba crisis de sucesión permanentes después de su muerte. El problema se hizo evidente en 1519, cuando León X se enfermó seriamente y pareció que podría morir. Los inversores en continuidad apostólica comenzaron inmediatamente a negociar entre ellos para determinar qué candidatos serían aceptables, y descubrieron que tenían intereses completamente incompatibles. Carlos V quería un papa que apoyara al Sacro Imperio contra Francia. Francisco I quería un papa que apoyara a Francia contra el Sacro Imperio. Los banqueros alemanes querían un papa que no interfiriera con el comercio protestante. Los comerciantes italianos querían un papa que reprimiera el protestantismo agresivamente. Era imposible satisfacer a todos los inversores simultáneamente. León X
había vendido más derechos de veto de los que el sistema podía acomodar. Cuando León X se recuperó de su enfermedad, se dio cuenta de que había creado una situación que amenazaba la supervivencia misma del papado. Si moría, sería imposible elegir un sucesor porque cualquier candidato viable sería vetado por alguno de los inversores. Su solución fue típicamente Medici. Decidió vender más derechos para generar suficiente dinero para comprar de vuelta algunos de los derechos ya vendidos. Era como refinanciar una deuda usando más deuda. En 1520, León de Gitis estableció lo que llamó derechos de continuidad apostólica de segunda generación, contratos que permitían anular algunos de los derechos de primera generación a cambio de pagos aún más grandes. Francisco I pagó 200 ducados adicionales por el derecho a anular los derechos de veto alemanes si eran ejercidos contra candidatos franceses. Carlos V pagó 250 ducados por derechos similares contra los vetos franceses. León X había creado un mercado de derivados financieros basado en la autoridad papal. Los inversores estaban comprando y vendiendo derechos sobre futuros papas como si fueran productos agrícolas básicos. Para 1521, la situación era completamente insostenible. León X había vendido tantos derechos conflictivos que habría necesitado aproximadamente 20 candidatos papales diferentes para satisfacer a todos los inversores. Y cada intento de resolver el problema vendiendo más derechos solo empeoraba la situación. Fue entonces cuando llegaron las noticias que cambiarían todo. Martín Lutero había publicado no solo sus críticas a las indulgencias, sino una investigación detallada sobre las finanzas vaticanas que exponía todo el sistema de comercialización papal que León X había creado. Lutero tenía acceso a información financiera extremadamente precisa sobre las operaciones del Vaticano. Sabía exactamente cuánto dinero se había generado vendiendo cargos eclesiásticos, cuánto se había ganado con las indulgencias y, más devastadoramente, sabía sobre los derechos de continuidad apostólica que León Bendici había vendido a poderes seculares. La información de Lutero era tan detallada y tan precisa que era evidente que tenía fuentes dentro del mismo Vaticano. Alguien muy cercano a León X estaba proporcionando información financiera confidencial a los enemigos de la Iglesia. León X ordenó una investigación interna para identificar la fuente de la filtración y descubrió algo que lo horrorizó. La información no venía de un traidor individual, venía de los mismos inversores en continuidad apostólica que habían comprado derechos de veto sobre futuras elecciones papales. Estos inversores estaban usando la información financiera confidencial que habían obtenido como parte de sus contratos de inversión para atacar públicamente al sistema que los había enriquecido, calculando que la destrucción de la credibilidad papal aumentaría su control sobre la Iglesia. Era la traición perfecta. Los compradores de la autoridad papal estaban destruyendo esa autoridad para hacer que sus compras fueran más valiosas. León X se dio cuenta de que había creado un sistema que inevitablemente se autodestruiría y que no había manera de detener esa autodestrucción sin destruir también el poder de su propia familia. El imperio de corrupción que Lorenzo de Medici había diseñado 30 años antes estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propio éxito. Lo que León X no había anticipado era que sus propios clientes se convertirían en sus enemigos más peligrosos. Los príncipes alemanes que habían comprado territorios eclesiásticos, los banqueros que habían adquirido derechos de continuidad apostólica, los nobles que habían financiado sus cargos cardenalicios, todos comenzaron a darse cuenta de que tenían más poder atacando al sistema desde afuera que cooperando con él desde adentro. La transformación comenzó en 1521 cuando Alberto de Brandenburgo, quien había comprado el arzobispado de Magdeburgo con financiamiento Medici, calculó que podía ganar más dinero confiscando propiedades eclesiásticas en su territorio que pagando sus deudas al Vaticano. Alberto había gastado 21 ducados comprando su cargo arzobispal,
pero las propiedades de la iglesia en su territorio valían aproximadamente 150.000 ducados. Si se unía al movimiento luterano y confiscaba esas propiedades en nombre de la reforma religiosa, podría obtener un retorno de inversión del 600%. Era matemática simple. La rebelión contra León Detis era más rentable que la lealtad hacia León Detis. Alberto se convirtió públicamente al protestantismo en marzo de 1521 e inmediatamente confiscó todas las propiedades católicas en Magdeburgo. Declaró que sus deudas con el Vaticano eran nulas debido a la corrupción papal y usó el dinero que habría pagado al Banco Medici para financiar la expansión del protestantismo en territorios vecinos. Era la primera vez en la historia que un cliente del sistema de corrupción papal lo usaba como justificación para rebelarse contra ese mismo sistema. El ejemplo de Alberto inspiró a otros compradores de cargos eclesiásticos por toda Alemania. En 6 meses, 23 obispos y arzobispos que habían comprado sus posiciones con financiamiento vaticano se declararon protestantes y confiscaron propiedades católicas en sus territorios. Colectivamente, estos conversos representaban deudas de aproximadamente 400.000 ducados al Banco Medici. De la noche a la mañana, León Detis perdió no solo esos ingresos futuros, sino también el control sobre territorios que generaban aproximadamente 80.000 ducados anuales en ingresos eclesiásticos. Pero la verdadera catástrofe vino cuando los inversores en continuidad apostólica comenzaron a usar sus contratos para chantajear al mismo León Detis. Carlos V, quien había pagado 150.000 ducados por derechos de veto sobre futuras elecciones papales, envió un ultimátum a León Detis en julio de 1521. O León Detis denunciaba públicamente a Lutero y organizaba una cruzada contra el protestantismo, o Carlos V ejercería sus derechos contractuales para declarar nulos todos los actos papales posteriores a 1518. Francisco I de Francia hizo lo opuesto. Amenazó con ejercer sus propios derechos de veto si León Detis cooperaba con Carlos V contra los protestantes franceses. León Detis estaba atrapado entre dos conjuntos de contratos mutuamente contradictorios que él mismo había vendido. No podía satisfacer a Carlos V sin violar sus contratos con Francisco I, y no podía satisfacer a Francisco I sin violar sus contratos con Carlos V. Era la pesadilla contractual definitiva. León Detis había vendido el mismo derecho a múltiples compradores y ahora todos estaban tratando de ejercerlo simultáneamente. Su intento de solución fue típicamente Medici. Intentó vender más contratos para generar suficiente dinero para comprar de vuelta algunos de los contratos problemáticos. Pero para entonces, los potenciales compradores habían visto lo que había pasado con los compradores anteriores y se dieron cuenta de que era más rentable chantajear al Papa que cooperar con él. En septiembre de 1521, León Detis recibió demandas simultáneas de 17 diferentes compradores de derechos papales, cada uno exigiendo que cumpliera contratos que eran mutuamente incompatibles. Matemáticamente, era imposible satisfacer a todos. Su respuesta fue desesperada. En octubre de 1521, León X declaró públicamente que todos los contratos de derechos de continuidad apostólica habían sido mal interpretados por los compradores y que él nunca había intentado vender autoridad papal real. Era una repudiación completa de los contratos que habían generado millones de ducados en ingresos. León Detis estaba esencialmente declarando bancarrota contractual. La reacción fue inmediata y devastadora. Carlos V declaró que León Detis era un papa inválido que había perdido autoridad moral debido a fraude contractual. Francisco I hizo declaraciones similares. Los banqueros alemanes demandaron reembolso completo de todas sus inversiones más intereses punitorios. Pero lo más destructivo fue que Martín Lutero usó la repudiación contractual de León Detis como evidencia definitiva de que la autoridad papal era completamente fraudulenta. En su panfleto La bancarrota espiritual de Roma,
Lutero argumentó que si el Papa podía repudiar contratos legales cuando le convenía, entonces todas las promesas papales, incluyendo las promesas de salvación, eran inherentemente no confiables. Era el argumento teológico perfecto. León X había demostrado que la palabra papal no tenía valor contractual, por lo tanto la autoridad papal no tenía valor espiritual. Las copias del panfleto de Lutero se distribuyeron por toda Europa en cuestión de semanas. Por primera vez, las poblaciones europeas tenían evidencia documental de que el Papa había intentado vender la autoridad religiosa como una mercancía comercial, y luego había repudiado esas ventas cuando se volvieron inconvenientes. Era imposible defender la credibilidad de una institución cuyo líder había sido expuesto como fraudulento por sus propios contratos comerciales. En noviembre de 1521, León X enfrentó la crisis más grave en la historia del papado. Había perdido credibilidad moral debido a su corrupción comercial, había perdido control financiero debido a sus contratos contradictorios y había perdido autoridad política debido a su repudiación contractual. Más devastadoramente, había inspirado una rebelión religiosa que estaba usando sus propios métodos de comercialización como justificación para rechazar la autoridad católica completamente. El sistema de corrupción papal que Lorenzo de Médici había diseñado como la fundación de poder familiar permanente se había convertido en la causa de la destrucción de ese mismo poder. León X moriría un mes después, el 1 de diciembre de 1521, probablemente de un ataque cardíaco causado por estrés. Tenía 45 años y había destruido en 8 años una institución que había dominado Europa durante 1000 años. Cuando León X murió el 1 de diciembre de 1521, el colegio cardenalicio se enfrentó a una situación sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Tenían que elegir un papa que fuera aceptable para docenas de diferentes grupos que habían comprado derechos contractuales sobre la elección, y esos derechos eran mutuamente contradictorios. Carlos V tenía contratos que le daban derecho a vetar candidatos hostiles al Sacro Imperio. Francisco I tenía contratos que le daban derecho a vetar candidatos hostiles a Francia. Los banqueros alemanes tenían contratos que les daban derecho a vetar candidatos que interfirieran con el comercio protestante. Los comerciantes italianos tenían contratos que les daban derecho a vetar candidatos que toleraran el protestantismo. Era matemáticamente imposible encontrar un candidato que satisficiera todos estos vetos contradictorios. Peor aún, muchos de estos contratos especificaban que si no se respetaban los derechos de veto, los compradores tenían derecho a reembolso completo de sus inversiones más intereses punitorios. El Vaticano enfrentaba demandas potenciales de más de 2 millones de ducados si no cumplía contratos que era imposible cumplir. El cardenal decano, Rafael Riario, intentó resolver el problema declarando que todos los contratos de derechos de continuidad apostólica habían sido invalidados por la muerte de León X. Pero los compradores respondieron que los contratos específicamente contemplaban la sucesión papal y que sus derechos eran válidos independientemente de quién fuera papa. El cónclave que comenzó el 27 de diciembre de 1521 se convirtió en la elección papal más caótica de la historia. Cada vez que los cardenales proponían un candidato, alguno de los poseedores de derechos de veto lo rechazaba por razones contractuales. Giulio de Médici, primo de León X, era el candidato con más apoyo cardenalicio, pero Carlos V ejerció su derecho de veto, porque Giulio había sido parte del sistema de comercialización papal que Carlos ahora denunciaba públicamente. El cardenal Pompeo Colonna tenía apoyo de Francisco I, pero los banqueros alemanes ejercieron su derecho de veto porque Colonna había prometido reprimir agresivamente el protestantismo en territorios comercialmente importantes. El cardenal Alessandro Farnese era aceptable para Carlos V y Francisco I, pero los comerciantes italianos ejercieron su derecho de veto porque Farnese había sugerido que el Vaticano debería renegociar todos los contratos comerciales existentes. Después de 3 semanas de vetos cruzados,
Los cardenales se dieron cuenta de que era imposible elegir un papa que respetara todos los contratos contradictorios que León Detis había vendido. Su solución fue desesperada. El 9 de enero de 1522 eligieron como papa al cardenal holandés Adrian Boyens, quien se convirtió en Adriano VI. ¿Por qué él? Porque era el único cardenal que no había estado involucrado en ninguna de las transacciones comerciales de León Detis, y por lo tanto, era el único candidato que no activaba automáticamente ningún derecho de veto contractual. Era la primera vez en la historia que un papa era elegido no por sus cualificaciones religiosas o políticas, sino por su falta de conexiones con el sistema de corrupción papal. Adriano VI llegó al Vaticano enfrentando demandas legales de más de 40 diferentes compradores de derechos papales, todos exigiendo reembolso, porque la elección de un papa neutral violaba sus contratos que especificaban el derecho a influir en la selección papal. Su respuesta fue revolucionaria. Adriano VI declaró públicamente que todos los contratos comerciales negociados por León Detis habían sido simonía, venta de cosas sagradas, y por lo tanto eran nulos automáticamente bajo derecho canónico. Era una repudiación completa del sistema comercial que los Médici habían construido durante 30 años. Adriano VI estaba declarando que la autoridad papal no podía ser vendida, comprada o negociada como una mercancía comercial. La reacción fue inmediata y brutal. Carlos V amenazó con invadir los estados papales si no se respetaban sus contratos. Francisco I hizo amenazas similares. Los banqueros alemanes organizaron un boicot financiero internacional contra el Vaticano. Pero Adriano VI tenía un aliado inesperado: Martín Lutero. Los protestantes, que habían estado atacando la corrupción papal durante años, ahora tenían un papa que admitía públicamente que esa corrupción había existido y que estaba trabajando para eliminarla. Era una situación irónica. El papa católico y el líder protestante estaban de acuerdo en que el sistema comercial de León Detis había sido completamente corrupto y necesitaba ser destruido. Durante su corto papado de 20 meses, Adriano VI logró cancelar la mayoría de los contratos comerciales problemáticos, pero el costo fue devastador. El Vaticano perdió aproximadamente 60% de sus ingresos anuales cuando se cancelaron los ingresos de indulgencias, ventas de cargos y honorarios comerciales diversos. Más importante, el Vaticano perdió toda credibilidad como institución financiera internacional. Los banqueros europeos se dieron cuenta de que los contratos papales podían ser repudiados unilateralmente por razones religiosas, y dejaron de considerar al Vaticano como un socio comercial confiable. Cuando Adriano VI murió el 14 de septiembre de 1523, había logrado restaurar alguna credibilidad moral al papado, pero había destruido completamente la base financiera que había sostenido el poder papal durante décadas. El cónclave que eligió a su sucesor enfrentó una pregunta fundamental. ¿Debería el próximo papa intentar restaurar el sistema comercial que había enriquecido al Vaticano, o debería continuar las reformas que habían empobrecido al Vaticano, pero restaurado su credibilidad? La respuesta fue típicamente política. Eligieron a Giulio de Médici como Papa Clemente VII, esperando que pudiera encontrar un término medio entre corrupción rentable y reforma creíble. Fue la peor decisión posible. Clemente VII no tenía ni la habilidad comercial de León Detis ni la credibilidad moral de Adriano VI. Era un compromiso que no satisfacía a nadie y que garantizaba el fracaso continuo. El sistema de corrupción papal, que Lorenzo de Médici había diseñado como la fundación de poder familiar permanente, había finalmente colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. Clemente VII subió al trono papal en 1523, heredando las ruinas del imperio de corrupción que su propia familia había construido durante 40 años. Era como ser coronado emperador de un reino en bancarrota, rodeado de enemigos que habían sido creados por sus propios métodos de gobierno. Durante su papado de 11 años,
Clemente VII intentó desesperadamente restaurar el poder Medici, usando versiones diluidas de los métodos que habían funcionado tan bien para Lorenzo y León X. Pero el mundo había cambiado irreversiblemente. Los trucos que habían sido secretos efectivos se habían convertido en escándalos públicos conocidos. Cuando Clemente VII intentó vender indulgencias para financiar la guerra contra el Sacro Imperio, los compradores potenciales respondieron con burla pública. Cuando intentó vender cargos eclesiásticos para generar ingresos, los candidatos exigían garantías contractuales que él no podía proporcionar. Cuando intentó negociar con poderes seculares, estos le recordaron que los papas Medici ya habían demostrado que sus contratos no valían nada. Era imposible restaurar un sistema de corrupción que había sido completamente expuesto y desprestigiado. En 1527, las contradicciones acumuladas del sistema Medici produjeron la humillación final: el saco de Roma. Tropas del Sacro Imperio, muchas de ellas protestantes alemanas que habían sido clientes del sistema comercial papal, invadieron Roma y saquearon el Vaticano durante 8 meses. Era la venganza perfecta. Los soldados que destruyeron el centro del catolicismo incluían muchos hombres cuyas familias habían pagado indulgencias Medici, cuyos príncipes habían comprado cargos eclesiásticos Medici, cuyos banqueros habían financiado operaciones comerciales Medici. Los clientes del sistema de corrupción papal estaban físicamente destruyendo ese sistema con sus propias manos. Clemente VII pasó 2 meses escondido en el Castel Sant'Angelo, mientras sus antiguos clientes robaban los tesoros del Vaticano, quemaban archivos papales y convertían iglesias en establos para caballos. Era la imagen perfecta del colapso completo. El último papa Medici, encerrado en su propia fortaleza, mientras el mundo que su familia había comprado se desmoronaba literalmente a su alrededor. Cuando finalmente escapó de Roma en diciembre de 1527, Clemente VII ya no era efectivamente el líder de la cristiandad europea. Enrique VIII había declarado la independencia de la Iglesia inglesa. Los príncipes alemanes habían confiscado propiedades católicas masivamente. Francia había negociado concordatos que subordinaban la autoridad papal a la autoridad real. El papado que Lorenzo de Medici había comprado en 1492 había perdido la mitad de su autoridad para 1530. El sistema que había sido diseñado para dar a los Medici control permanente sobre la cristiandad había terminado destruyendo la institución que supuestamente iban a controlar. Clemente VII murió el 25 de septiembre de 1534, después de gastar 11 años intentando desesperadamente restaurar un poder que ya no existía. Fue el último papa Medici, y cuando murió también el sueño de Lorenzo de control familiar permanente sobre el Vaticano. Su sucesor, Pablo III, fue elegido específicamente porque no tenía conexiones con los Medici y porque prometió continuar las reformas que limitarían la comercialización de la autoridad papal. Era el final definitivo de la operación de corrupción más sofisticada y exitosa de la historia europea. Los Medici habían conseguido exactamente lo que querían: comprar el papado, y esa victoria había destruido tanto el papado como su propia familia. Pero aquí viene la lección que debería mantener a todos despiertos por las noches. El sistema Medici no falló porque era moralmente incorrecto. Falló porque fue demasiado exitoso. Funcionó tan bien que inspiró imitadores, competidores y finalmente enemigos que usaron los mismos métodos contra sus creadores. Lorenzo de Medici había entendido algo profundo sobre cómo funciona realmente el poder institucional. Todo tiene un precio, y todo puede ser comprado si tienes suficiente dinero y suficiente paciencia. Esa comprensión le dio a su familia control sobre la institución más poderosa de Europa durante 4 décadas. Pero también había subestimado algo igualmente profundo. Cuando educas a todo el mundo sobre cómo comprar poder institucional, eventualmente alguien va a usar esa educación para comprarte a ti. Los métodos Medici no desaparecieron cuando su familia perdió el poder. Se democratizaron. Cada príncipe europeo aprendió cómo comprar autoridad religiosa.
Cada banquero aprendió cómo monetizar instituciones sagradas. Cada político aprendió cómo convertir corrupción en contratos legales aparentemente legítimos. El legado de Lorenzo no fue el control Médici permanente sobre el papado. Fue la idea de que cualquier institución, sin importar cuán sagrada o poderosa, puede ser comprada si entiendes sus necesidades financieras y tienes suficiente capital para satisfacerlas. Chicos, después de pasar una hora desenredando la operación de corrupción más sofisticada del Renacimiento, tengo que hacerles una pregunta incómoda. ¿Realmente creen que estos métodos murieron con los Médici en 1534? Porque tengo noticias para ustedes. Los métodos que Lorenzo diseñó para comprar el papado no solo sobrevivieron al colapso de su familia, se refinaron, se modernizaron y se convirtieron en el manual de operaciones estándar para controlar instituciones poderosas en el siglo XXI. ¿Quieren evidencia? Hablemos de cómo las corporaciones farmacéuticas modernas educan a médicos jóvenes pagando su educación médica, financiando sus residencias y proporcionando consultoría bien pagada a cambio de prescribir medicamentos específicos. ¿Les suena familiar? Es exactamente lo que Lorenzo hizo con cardenales jóvenes hace 500 años. ¿O qué tal cómo las grandes corporaciones donan millones a universidades y simultáneamente esas universidades producen investigación que casualmente apoya las posiciones políticas que benefician a esas corporaciones? Lorenzo habría estado orgulloso de la elegancia del sistema. O consideremos cómo los cabilderos modernos no compran votos directamente, sino que financian campañas, proporcionan viajes de investigación gratis y ofrecen empleos lucrativos a políticos cuando dejan el cargo. Es exactamente la misma estructura de incentivos diferidos que Lorenzo usó para controlar cardenales. La diferencia entre el sistema Médici y los sistemas modernos no es moral, es tecnológica. Lorenzo tenía que operar en un mundo donde la información viajaba lentamente y donde las transacciones tenían que ser documentadas en papel. Los operadores modernos tienen sistemas financieros digitales que pueden obscurecer el rastro del dinero a través de docenas de empresas fantasma y cuentas extraterritoriales. Lorenzo tuvo que esperar 30 años para ver los resultados completos de su inversión en corrupción papal. Los operadores modernos pueden comprar influencia institucional y ver resultados en meses o incluso semanas, pero los fundamentos son idénticos. Identificar instituciones que tienen autoridad, pero necesitan financiamiento. Proporcionarles ese financiamiento con condiciones que no son inmediatamente obvias y gradualmente convertir esa dependencia financiera en control de políticas. ¿Saben por qué el sistema Médici finalmente colapsó? No porque la gente se volvió moralmente superior. Colapsó porque se volvió conocimiento público. Una vez que todos entendieron cómo funcionaba, perdió su efectividad. Esa es la lección más importante de toda esta historia. La corrupción institucional sofisticada solo funciona mientras permanece secreta. En el momento en que suficientes personas entienden cómo funciona el sistema se vuelve insostenible. Lorenzo entendió esto instintivamente. Por eso diseñó toda su operación para parecer transacciones comerciales legítimas. Por eso usó bodas, bautismos y celebraciones religiosas como cobertura para distribución de sobornos. Por eso estableció contratos legales que técnicamente no violaban ninguna ley existente. La corrupción institucional moderna usa exactamente las mismas técnicas. Contribuciones corporativas a campañas que son técnicamente legales, pero que crean conflictos de interés obvios. Honorarios de consultoría, que son realmente pagos por futuras decisiones favorables. Becas educativas, que son realmente compras de conclusiones de investigación específicas. Todo diseñado para ser técnicamente legal, pero éticamente corruptor. Todo diseñado para ser defendible individualmente, pero corruptor sistemáticamente. Y así como con el sistema Médici, la corrupción institucional moderna funciona perfectamente hasta que suficientes personas entienden los patrones y empiezan a conectar los puntos públicamente.
Aquí está lo que Lorenzo nunca anticipó, que enseñar a todos cómo comprar poder institucional eventualmente significaría que alguien usaría esos métodos para comprar poder lejos de él. Los operadores modernos enfrentan exactamente el mismo riesgo. Cada vez que corrompen exitosamente una institución, están demostrando que esa institución puede ser corrompida y están enseñando a competidores potenciales exactamente cómo hacerlo. Esa es la paradoja fundamental de la corrupción sofisticada. Para que sea sostenible a largo plazo, tiene que permanecer secreta. Pero para que sea efectiva a gran escala, tiene que involucrar a suficientes personas que mantener el secreto se vuelve imposible. Lorenzo resolvió esta paradoja por 30 años a través de compartimentación y cronograma cuidadoso. Pero eventualmente, el sistema se volvió tan grande y tan complejo que mantener el secreto se volvió imposible. La corrupción institucional moderna enfrenta exactamente el mismo compromiso. Mientras más efectiva se vuelve, más visible se vuelve. Y mientras más visible se vuelve, más vulnerable se vuelve a exposición y reacción adversa. La pregunta para todos nosotros es, ¿somos lo suficientemente inteligentes para reconocer estos patrones cuando los vemos? ¿Y somos lo suficientemente valientes para denunciarlos cuando los encontramos? Porque Lorenzo nos enseñó que la autoridad institucional no es automáticamente legítima solo porque viene de organizaciones con declaraciones de misión nobles. La autoridad tiene que ganarse a través de toma de decisiones transparente y rendición de cuentas real. Cualquier institución que se niega a explicar sus fuentes de financiamiento, que se niega a revelar potenciales conflictos de interés, que se niega a demostrar independencia de sus partidarios financieros, esa institución está operando según el modelo Medici de autoridad comprada. Y así como con los Medici, eventualmente la verdad se vuelve conocimiento público. Eventualmente la gente se da cuenta de que ha estado consumiendo conclusiones compradas disfrazadas como opinión experta independiente. La única pregunta es, ¿vamos a esperar a que el sistema colapse bajo el peso de sus propias contradicciones, como pasó con los Medici? ¿O vamos a empezar a exigir transparencia y rendición de cuentas antes de que el daño se vuelva irreversible? Lorenzo de Medici no era un villano único en la historia. Era un genio que entendía cómo funciona realmente el poder en cualquier época, incluyendo la nuestra. Su legado no es curiosidad histórica, es una advertencia sobre lo que pasa cuando permitimos que instituciones poderosas operen sin transparencia real y rendición de cuentas genuina. La boda que compró un papado pasó hace 500 años, pero las lecciones de esa boda son tan relevantes hoy como siempre fueron. Y hasta que suficientes personas entiendan esas lecciones, van a seguir existiendo nuevos Medici, comprando nuevas instituciones, escondiéndose detrás de nuevas coberturas, pero usando exactamente los mismos métodos fundamentales. La pregunta es, ¿van a ser ustedes parte de las personas que reconocen autoridad comprada cuando la ven? ¿O van a ser parte de las personas que se dejan comprar? Porque esas son las únicas opciones disponibles. Fingir que la corrupción institucional no existe no es una de ellas. Lorenzo probó eso hace 500 años. Su fantasma probablemente se está riendo de nosotros por seguir sin entenderlo. Eso fue todo por hoy, chicos. Dale like si esta historia cambió cómo piensan sobre el poder institucional y cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál institución moderna creen que se beneficiaría de una investigación estilo Medici? Nos vemos en el próximo video donde vamos a explorar otra verdad que los intereses poderosos prefieren mantener oculta. Hasta entonces, sigan cuestionando todo.